Esta obra no me pertenece. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 1. Buena suerte, invocador, Logan, esta es mi última advertencia. Si todavía no puedes pagar lo que debes, entonces prepárate para luchar por nuestra banda de los cegadores. Realmente ya no tengo tiempo para seguir alargando esto contigo. ¿Cuántas veces te he dado más tiempo ya? Al levantarse de la dura cama de tablas, Logan se frotó la cabeza y miró con pesadez hacia el frente, solo para escuchar al hombre alto y flaco que tenía delante seguir hablando sin parar. Crecimos juntos, sí. Pero el dinero es el dinero, y los amigos son los amigos. Eso es todo lo que voy a decir, Logan. Piénsalo bien. El hombre hizo una pausa. Su tono dejó de ser afilado y se volvió un poco triste al continuar. Logan, los días que solían pertenecernos en los callejones terminaron. Unirse a ellos, no es nada. Todos solo intentan sobrevivir. Los callejones ya no son los callejones. Después de decir eso, no esperó a que Logan respondiera. Se dio la vuelta, dio 2 pasos y abrió la puerta. Pero antes de irse, lanzó una bolsa sobre la mesa con un tintineo metálico. Logan finalmente logró salir de su aturdimiento. Frotándose las sienes palpitantes, levantó la cabeza y miró a su alrededor confundido. Una pequeña choza de hojalata, de apenas unos pocos metros cuadrados como mucho. Aparte de una cama de tablas y una mesa pequeña, además de unas pocas prendas de ropa encima, no había nada más en la habitación. Zaun. Marsden, la banda de los cegadores. Sus recuerdos se agudizaron gradualmente y el dolor de migraña retrocedió. A medida que los recuerdos surgían, la boca de Logan se abrió lentamente. Tiene que ser una broma. Estoy en Zaun. Allá arriba está Piltover. Esto es Runeterra. Se levantó de la cama de un salto en un movimiento rápido. Logan bajó la cabeza y se miró las manos. Yo estaba en casa jugando con Riven. ¿Cómo es esto posible? ¿Transmigración? Transmigré a Runeterra. Y maldita sea, transmigré a Zaun. La maldición se le escapó antes de que pudiera detenerla. Logan no podía mantener sus emociones bajo control. Al terminar de absorber los recuerdos, Logan obtuvo una comprensión completamente nueva de lo que era el Zaun real. Esto no era el tipo de bravuconadas de las que la gente bromeaba en internet, riendo y maldiciendo, presumiendo soy de Zaun como si fuera algún tipo de asesino rudo. El Zaun real, especialmente en este periodo, era tan peligroso y caótico que Logan no podía pensar en otras palabras para describirlo. No, tal vez llamarlo infierno tampoco estaría mal. Al menos para un joven criado con valores morales e intelectuales en todos los aspectos, la vida en Zaun era una maldita inhumanidad. Este lugar era un abismo. Un abismo sin fondo. Y una vez que caías, casi nadie lograba salir. Pero muy rápidamente, Logan mostró un nivel de adaptabilidad absurdo. Recogió la bolsa que Marsden había dejado y la abrió. Dentro había una pequeña bolsa de monedas. No mucho, pero lo suficiente para mantenerse los próximos días. Marsden. La expresión de Logan se volvió complicada. Al recordar lo que Marsden había dicho antes, Logan no pudo evitar sentirse un poco conmovido. El Logan original incluso había odiado a Marsden, pensando que había traicionado sus ideales y olvidado a Lord Vander. Pero en realidad, Marsden ya había hecho más que suficiente. Porque si no fuera por Marsden, a Logan ya lo habrían agarrado hace mucho esos bastardos de la banda de los cegadores para lanzarlo al sumidero a recoger basura. A menos que no tuvieras absolutamente ninguna otra opción, nadie quería ser un recolector del sumidero. Las aguas residuales que bajaban de Piltover inundaban el mundo subterráneo de Zaun. Los humos venenosos de las descargas metálicas y los desechos industriales, si no tenías equipo de protección, podían matarte en minutos. Logan abrió la puerta y salió. Donde vivía era un gran armazón de viviendas de chapa. Su choza y otras incontables habitaciones rotas estaban amontonadas en un solo callejón. Sujetándose de una barandilla cubierta de óxido, bajó por una escalera de hierro que se sentía inestable, cada paso soltando un quejido chirriante bajo su peso. Salió del callejón. Y entonces vio Zaun. El smog gris verdoso era asfixiante y fétido. Logan no pudo evitar contener la respiración. Si no fuera por las luces de neón parpadeantes, apenas podría imaginar ser capaz de ver el camino adelante bajo condiciones como estas. Sin mencionar que había diminutas partículas metálicas mezcladas en ese smog. Cuando el aire entraba en los pulmones, venía con una sensación abrasadora difícil de soportar. ¿Cómo diablos sobrevivían los zaunitas en un entorno así? ¿Acaso todos evolucionaron un segundo par de pulmones o algo? El pensamiento cruzó la mente de Logan.
Pero ahora mismo, en lo que necesitaba pensar aún más era en cómo ganar dinero. Tal como dijo Marsen, esta era la última vez. Si Logan aún no podía devolver el dinero de la banda, solo le esperaban dos caminos. O convertirse en recolector del sumidero por elección, o convertirse en el tipo de restos de cadáver despedazado que los recolectores recogían después de que un luchador perdiera en los fosos. Tomando una respiración profunda, el transmigrado Logan siguió los recuerdos en su cabeza e intentó encontrar un trabajo temporal en Zaun. Cayó la noche. Las calles de Zaun se volvieron aún más caóticas. Desde que Vander murió en los callejones, todo el lugar se había sumido completamente en la locura. Silco tomó el control, trayendo consigo todo tipo de cultura nocturna. Pero esa cultura nocturna no empujó a los callejones en una mejor dirección, solo los hizo más caóticos. En la calle podías ver a drogadictos drogándose. También podías ver a viejos borrachos, expulsados de los bares, siendo manoseados por una jauría de maleantes. Bajo los letreros de neón parpadeantes, mujeres vestidas con atuendos llamativos y provocativos gritaban a los transeúntes para atraerlos. Logan caminó a casa a través de una calle como esa. Sin cerraduras. Sin llaves. Solo dejó la puerta abierta de par en par. Si la cerrabas, te convertías en un objetivo para las bandas. Pero si la dejabas abierta, invitándolos a entrar y hurgar, eso mataba su interés. Después de todo, no había nada que valiera la pena robar en primer lugar. Así era la vida en Zaun. Logan se recostó en la cama de tablas, mirando al vacío. Su adaptabilidad era realmente aterradora. Le tomó menos de medio día aceptar todo esto. Aún así, Logan todavía se ponía inquieto. La identidad de ser un transmigrado, y conocer fragmentos del futuro, no le ayudaba en nada. En Zaun, los puños y el dinero eran los que hablaban. Era un lugar gobernado por la violencia y el caos. La sabiduría y la tecnología eran cosas que luchaban por echar raíces y crecer. ¿Realmente podría sobrevivir en un lugar como este? Después de un día entero, Logan todavía no podía encontrar ningún trabajo adecuado. Zaun ya no tenía empleos estables. La violencia se había apoderado de todo. La industria comenzaba a quedarse atrás. Todo retrocedía hacia la barbarie. La línea de tiempo a la que Logan había transmigrado era la de la guerra de las dos ciudades, lo que los diseñadores habían declarado abiertamente como la línea de tiempo del mundo principal. Había llegado unos años después de la muerte de Vander, en la era en la que Silco había tomado formalmente el control de los callejones y comenzado a apoderarse de Zaun por completo. En cuanto a lo que pasaría en el futuro, sería una guerra total entre Piltover y Zaun. Como sea, Logan recordaba el final de la primera temporada. Jinx disparó un cohete. Eso era suficiente. Lo que le esperaba a Zaun solo podía ser la represalia de mente de Piltover. La represalia de Piltover, no había forma de que Zaun pudiera resistir eso. Ni una oportunidad. Alta tecnología contra acero frío. Los ricos contra los pobres. Pensándolo bien, Logan realmente no podía imaginar cómo se suponía que Zaun ganaría esta guerra. Tal vez, debería huir pronto. Huir a Demacia. Si tuvieras que nombrar qué país en Runeterra trataba mejor a las personas comunes, solo podía ser Demacia. Un fuerte poder nacional y no exprimían a la capa baja de la sociedad hasta secarla. Claro, los plebeyos tenían poca movilidad ascendente allí, pero al menos no te verías obligado a convertirte en carne de cañón y ser lanzado a un campo de batalla para morir, ¿verdad? Logan conocía sus propios límites. Sinceramente, no sabía cómo una persona común como él, armada solo con algunas historias de campeones que había leído en línea y un poco de conocimiento de los desarrollos futuros, se suponía que iba a mantenerse vivo en este mundo caótico y peligroso. Mientras lo pensaba, el sueño se apoderó de él gradualmente. Acostado en la cama, Logan cerró los ojos. Deseaba más que nada que al despertar descubriera que todo lo que vivió hoy solo había sido un sueño. Se quedó dormido. Y en medio de su sueño, Logan escuchó débilmente algunos sonidos borrosos. Esos sonidos crecieron gradualmente hasta volverse claros. Cargando juego florecer espiritual cargado con éxito. Entrando en florecer espiritual, entrada exitosa. Buena suerte, invocador. Capítulo 2. La montaña de la prisión púrpura. La voz etérea despertó a Logan de golpe. Se incorporó, solo para darse cuenta de que estaba acostado bajo un cielo azul. Un cielo azul. Algo que los niños de Zaun nunca verían en todas sus vidas. Los niños que crecían en las profundidades de las fisuras de Zaun solo veían enormes tuberías de metal sobre sus cabezas y todo tipo de ruidosos tanques mecánicos. En cuanto a colarse en la parte alta y ver el cielo de allí, ese no era el cielo de Zaun.
Logan miró a su alrededor, completamente atónito. El suelo aquí era blanco puro, el cielo un azul vívido. Frente a donde se había incorporado, se alzaba una gigantesca cortina de luz. En sus bordes había extraños patrones de tinta de bestias bizarras. Logan no podía distinguir qué animales eran. Miró hacia otra parte de la pantalla de luz y lo que vio fue una niebla blanca infinita, como si ocultara algo al otro lado. Esto. Logan se frotó los ojos, se pellizcó el dorso de la mano y sintió un dolor real. Se puso de pie y un pensamiento surgió naturalmente. ¿Una ventaja? La adaptabilidad de Logan se activó a máxima potencia y la alegría brilló en su rostro. Ser transmigrado a un agujero infernal como Runaterra sin algún tipo de truco o cheat sería ridículo. Pero florecer espiritual. ¿No era eso solo un universo de aspectos? No, espera. Si profundizabas en los detalles, florecer espiritual no era exactamente solo un universo de skins. Más precisamente, era como un submundo de Runaterra. Si Runaterra era el reino físico, entonces florecer espiritual era el reino espiritual. ¿Acaso la historia de Yone no era el ejemplo perfecto? Calmándose, Logan caminó hacia la pantalla de luz y extendió la mano para tocarla. Pop, su mano pasó a través de ella, como si atravesara una burbuja. La pantalla de luz se disolvió, revelando un enorme lienzo frente a él. La niebla blanca cubría la mayor parte, pero aún podía ver grandes signos de interrogación negros dispersos por él. Al mismo tiempo, algo apareció en la mente de Logan. Nombre: Logan Baza. Seleccionable: alma humana / monstruo espiritual / demonio no muerto fuerza del alma. 2. Alma dispersa exploración del mundo. 0 objetos actuales. Ninguno. Logan levantó la mano y pulsó en alma humana. Incluso ahora, todavía no entendía qué era realmente este sistema. Caer en el mundo de florecer espiritual, ¿qué sentido tenía? ¿Podría hacerlo más fuerte? Pero el problema era, ¿podría su yo físico fortalecerse? Si solo se fortalecía en el reino espiritual, ¿en qué se diferenciaba eso de jugar a un videojuego? Claro, tener un juego para pasar el rato sonaba genial. En un lugar como las Ciudades Gemelas, jugar era una buena forma de matar el tiempo. Pero la pregunta era, ¿realmente era el momento de jugar? Raza confirmada. Alma humana. Dado que la exploración del mapa es 0, el primer descenso será una escena aleatoria. ¿Descender? Sí / no intentos de descenso. 3. Logan pulsó nerviosamente. En el instante siguiente, la mano que había puesto sobre el lienzo sintió una poderosa fuerza de succión. Con un rugiente espiral de aire, el suelo blanco, el cielo azul, todo el pequeño mundo, junto con Logan, fue arrastrado hacia el lienzo. La luz y las sombras se dispersaron. Sus pies tocaron suelo firme. Logan miró el mundo frente a él y sus pupilas se contrajeron. No podía ver el cielo. Imponentes árboles púrpuras lo bloqueaban por encima. Tampoco podía ver mucho más adelante. La hierba salvaje crecía hasta la cintura, dificultando ver el camino. Pero el púrpura que llenaba su visión le dijo a Logan una cosa. Había aterrizado aleatoriamente en un lugar muy peligroso. En la visión del mundo de florecer espiritual, los espíritus se dividían en 2 facciones. Los tranquilos Kanmei y los caóticos Akana. Y ahora mismo, obviamente había llegado a territorio Akana. Porque el púrpura era el color dominante de los Akana. Los héroes de esa facción, con Thresh a la cabeza, estaban todos envueltos en violeta oscuro. Dentro de su cabeza, la voz etérea sonó de nuevo. Invocador, basándose en su fuerza del alma, este tiempo de descenso es de 30 minutos. Mapa descubierto, montaña de la prisión púrpura. Exploración del mapa. 0,01% acumulando recompensas de exploración. Buena suerte, invocador Logan. Exploración. Recompensas. Esas 2 palabras clave aliviaron instantáneamente el nudo en el pecho de Logan. Con las misteriosas fuerzas sobrenaturales de Runaterra involucradas, Logan no tenía motivos para creer que estas recompensas no pudieran llevarse de vuelta al reino físico. Y si eso era cierto, entonces el terminar o no como una pila de restos de cadáver en el sumidero dependería enteramente de si este sistema cumplía. Con ese pensamiento, Logan comenzó a explorar. Pero en un lugar sin sentido de la orientación, maleza a la cintura y árboles como un mar interminable, moverse era brutalmente difícil. Como una mosca sin cabeza, Logan avanzó obstinadamente, abriéndose paso. Viendo el temporizador de descenso agotarse, Logan se dio cuenta de que había estado caminando durante 13 minutos, pero el paisaje a su alrededor seguía siendo exactamente el mismo. El porcentaje de exploración tampoco había aumentado. La irritación empezó a aparecer.
Y entonces, justo cuando estaba pensando eso, sopló una ráfaga de viento que traía un hedor agudo y nauseabundo. Logan se dio la vuelta instintivamente. Parpadeó. Y allí, de espaldas a él, estaba un cuerpo que vestía el mismo tipo de ropa andrajosa de Zaun que él llevaba. La diferencia era que ese cuerpo no tenía cabeza. Espera. Ese se parece a mí, ¿verdad? Logan parpadeó de nuevo, el pensamiento cruzó su mente. Y al segundo siguiente, su visión se oscureció. Logan perdió el conocimiento. Detectada una entidad viviente en la montaña de la prisión púrpura. Códice relevante desbloqueado. Valor de exploración de la montaña de la prisión púrpura +3. Montaña de la prisión púrpura registrada como punto de descenso no. 1 entregando recompensas acumuladas. Recompensa obtenida, puntos de alma +0, 3. Mierda. Con un insulto furioso, Logan se despertó sobresaltado, de vuelta en el espacio de florecer espiritual. Cielo azul, suelo blanco. El enorme lienzo estaba frente a él, mostrando ahora los datos de su descenso. Logan se levantó, caminó hacia el lienzo y lo estudió por un momento antes de pulsar en códice de la montaña de la prisión púrpura. En el instante siguiente, el lienzo cambió. Apareció una cuadrícula de 9 espacios. En la primera fila, tercera columna, una bestia púrpura, algo así como un erizo, apareció en el lienzo, vívida y realista, con un aspecto pesado de arriba y tope. Bestia Akana raza. Espíritu fe y fuerza del alma. 15, alma dispersa nivel de peligro. Bajo descripción. Las almas perdidas que no pueden encontrar el camino a casa vagan por los bosques de la prisión púrpura durante eones. Sin un guía, se olvidan gradualmente de sí mismas, convirtiéndose en espíritus errantes sin mente de la montaña de la prisión púrpura, y eventualmente transformándose en duendes de la montaña. ¿Esa cosa me mató? Logan miró a la criatura parecida a un erizo púrpura, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo. Bestia Akana, así que realmente había aterrizado en territorio Akana. Entonces Logan notó el texto debajo de la entrada del códice, en letras verdes. Activar. Lo presionó. Iluminado códice de la montaña de la prisión púrpura tercero. Fuerza obtenida +3. Logan parpadeó. ¿Fuerza? En su panel de estado, solo mostraba fuerza del alma, así que ¿qué era exactamente esta fuerza? Cerrando el códice, Logan miró sus estadísticas personales de nuevo, solo para descubrir que su fuerza del alma se había convertido en 2,5. La recompensa de exploración solo añadió 0,3 puntos de alma. Entonces, el 0,2 extra venía de activar el códice. ¿Acaso la fuerza del alma equivalía al poder de combate? Logan apretó el puño, pero no sintió ningún cambio obvio en su cuerpo. Después de pensar un poco, Logan extendió la mano y tocó el lienzo de nuevo. La niebla blanca en el lienzo se agitó. Un signo de interrogación negro se disolvió, y lo que apareció en su lugar fue una montaña. Logan la miró y su boca se contrajo. Montaña de la prisión púrpura en el lienzo, los árboles púrpuras ocultaban el cielo y nubes violetas tenues se enroscaban alrededor de la montaña. La razón por la que a Logan le tembló la boca fue porque el contorno vago de esta montaña instantáneamente le hizo pensar en alguien. Detrás de la montaña de la prisión púrpura, había una silueta negra. Esa sombra tenía un par de cuernos largos y curvos. La figura era alta, su rostro y ropa imposibles de distinguir, pero Logan podía ver vagamente algo en su mano, como una linterna. ¿Quién más podría ser? Capítulo 3. Thresh sujetando una linterna, con un par de cuernos curvos como los de un demonio, alto e imponente, ¿quién más podría ser? Solo podía ser Thresh. ¿Cómo debería explicarlo? Thresh florecer espiritual y Thresh de las Islas de la Sombra son, básicamente, dos personas distintas. Individuos independientes. El reino físico y el reino espiritual se afectan mutuamente, claro, pero eso no significa que los héroes en florecer espiritual sean las encarnaciones de los héroes en Runeterra. Su relación con los campeones de Runeterra es extraña, algo que no se puede explicar claramente en pocas líneas. Hay una conexión, pero no es tan directa ni tan profunda. En cierto sentido, los héroes de florecer espiritual son todos una especie de obsesión. Existencias extrañas nacidas del folclore jonio y de las historias de fantasmas transmitidas entre la gente. Por eso, en las historias, aparecieron antes que los propios héroes de Runeterra. Son figuras míticas de viejas leyendas, no las formas de después de la muerte de los campeones. Toma como ejemplo a la exiliada Akana, Riven. Su conexión con la Riven de Runeterra, más allá de tener la misma apariencia, es una obsesión de la que no puede desprenderse. Una culpa y un arrepentimiento grabados en lo más profundo de su alma, imposibles de descartar.
Así que, aunque existan en el mismo planeta, y no sea un universo de skins aparte, no puedes simplemente tratarlos como los héroes de siempre, ¿verdad? Los héroes de Florecer Espiritual son únicos. No tienen nada que ver con el universo principal y, sin embargo, aparecen dentro de él de todos modos. Logan se frotó la mejilla, sintiendo que cuanto más indagaba, más complicado se volvía. Porque, al final, ¿era el reino físico influyendo en el reino espiritual, o el reino espiritual influyendo en el mundo físico? Olvídalo. No es en lo que debería estar pensando ahora mismo. Se palmeó las mejillas y luego extendió la mano para tocar el pergamino de tinta. En lo que debería pensar es en cómo escapar de la amenaza de la banda de los cegadores. Al presionar el botón de descenso, Logan desapareció del espacio de Florecer Espiritual. Descendido con éxito a la montaña de la prisión púrpura. El tiempo de este descenso es de 30 minutos. Buena suerte, invocador. Wash. La pantalla de luz se dispersó. El familiar mar de bosque púrpura reapareció ante sus ojos. Logan miró a su alrededor. La escena todavía le resultaba familiar, pero los imponentes bosques púrpuras hacían imposible saber exactamente dónde estaba. El hecho de que morir en su primer descenso no hubiera conllevado ningún castigo lo hizo sentir mucho más tranquilo. Sin penalización por muerte. Descubrir una criatura para activar el códice y aumentar el valor de exploración. Subir sus estadísticas y hacerse más fuerte. Esto era increíble. Llamarlo un truco sin dificultad no difficulty cheat, ni siquiera sería una exageración. Solo estaba ese límite de intentos de descenso. Logan lo pensó y decidió que probablemente no sería un problema real. Tenía que haber una forma de reponer los intentos. En cuanto a si sería difícil o no, ahora mismo, además de elegir descender, ¿tenía alguna otra opción? Eligiendo una dirección al azar, Logan caminó hacia adelante. A diferencia de la cautela de la primera vez, Logan incluso hizo ruido deliberadamente, esperando atraer la atención de los seres vivos de la montaña de la prisión púrpura. Solo con encontrarlos era suficiente para activar el códice. ¿Qué tan genial era eso? Después de atravesar el bosque durante unos 5 minutos, Logan se topó con un parche de bambú púrpura oculto entre los árboles. En el centro había un lago de un verde tenue. Descubierto. Bosque de bambú púrpura. El valor de exploración se está acumulando. Descubierto. Lago del mirador lunar. El valor de exploración se está acumulando, ¿eso también cuenta? Parpadeando, Logan parecía un poco aturdido. Así que no solo descubrir seres vivos aumentaba el valor de exploración, sino que incluso las ubicaciones contaban. Comenzó a caminar hacia adelante, y de repente se detuvo. Algo se movió junto al lago. Entornando los ojos, Logan miró más de cerca e instintivamente retrocedió. Entre los bambúes junto al agua, algo volvió a cambiar de posición. Logan miró con más fuerza, el miedo creciendo en sus ojos mientras retrocedía a 2 pasos más sin pensar. El sonido resonó. Esta criatura masiva, oculta en el bosque de bambú púrpura y mezclada casi perfectamente con el entorno, se irguió. Era una serpiente absurdamente enorme. Solo su parte superior, al levantarse, medía decenas de metros. Su cabeza era tan grande como una casa. 2 pares de ojos rojo sangre se fijaron en Logan, y una lengua rojo púrpura entraba y salía incesantemente. Reuniendo valor, Logan miró al sistema. Detectada una entidad viviente en la montaña de la prisión púrpura. Códice relevante desbloqueado. Valor de exploración de la montaña de la prisión púrpura más 8 recompensas acumulándose. Nada mal. Incluso si muero, vale la pena. Logan soltó un suspiro. Al menos este intento no se desperdiciaría. Valor de exploración más 8. Mucho más de lo que dio la bestia Akana antes. Pero pensándolo bien, tenía sentido. El cuerpo de esta cosa era aterradoramente grande. No había comparación entre ella y algo como una bestia Akana. Adelante. Logan extendió los brazos, esperando que llegara la muerte. Si era posible, esperaba que lo aplastara o lo golpeara hasta matarlo, en lugar de ser tragado entero por esta serpiente. Al ver la postura provocativa de Logan, los ojos escarlata de la serpiente gigante brillaron. En el instante siguiente, su enorme cuerpo se convirtió en un borrón mientras cargaba directo hacia él. Me pregunto en cuántos puntos de alma se convertirá esta recompensa, murmuró Logan en voz baja. A simple vista, ni siquiera pudo ver el movimiento de la serpiente. Si no fuera por el estruendo y el impacto producidos por ese cuerpo colosal, Logan habría pensado que simplemente se había desvanecido. Con los brazos extendidos, esperando morir, Logan cerró los ojos. Pero cuando los abrió de nuevo, se dio cuenta de que no había regresado al espacio de Florecer Espiritual.
Al mirar hacia adelante, se quedó boquiabierto. Qué interesante, una pequeña alma débil como tú, ¿y aún no te has perdido en los bosques de la prisión púrpura? Una voz profunda resonó. Logan vio que la serpiente gigante bajaba la cabeza hasta el suelo. Y sobre su cráneo púrpura, estaba sentado un hombre. Una pierna colgaba y pateaba ligeramente, balanceándose de un lado a otro. La otra rodilla estaba levantada, con el codo apoyado en ella. Vestía una lujosa túnica de brocado. Tenía el pecho descubierto, mostrando unos músculos firmes y bien definidos. Sus largos dedos se curvaban mientras sostenían su barbilla. En su apuesto rostro había una expresión de deleite e interés mientras observaba a Logan. Advertencia. Se ha descubierto una deidad de la montaña de la prisión púrpura. Escapa inmediatamente y evítalo. Dentro de la mente de Logan, el sistema hacía sonar alarmas sin parar, instándolo a huir lo más rápido posible. Pero, ¿huir? A Logan le tembló la boca. Sistema, por favor dime, ¿cómo exactamente se supone que voy a huir frente a una deidad? Este no era el Thresh de las Islas de la Sombra al que todo el mundo persigue, apuñalando a la gente por la espalda desde las sombras. Este era Thresh Florecer Espiritual, una existencia de nivel semidios. Y en el entorno de Florecer Espiritual, si nada inesperado pasaba, Ar y Thresh eran básicamente el techo de poder. Lo que significaba que, incluso en términos de Runaterra, esos dos serían semidioses ridículamente poderosos. Ja. Logan soltó una sonrisa amarga. ¿Correr? Ni siquiera pudo superar a esa serpiente, ¿cómo iba a escapar de Thresh? Era pura fantasía. Pero al menos, cuando el tiempo de descenso terminara, podría volver. Justo cuando Logan pensaba eso, escuchó el tono de aviso del sistema. Advertencia. La deidad de la montaña de la prisión púrpura posee el poder de influir en el mundo de los vivos. Se ha fijado en tu alma y está extremadamente interesada en ti. Si eres capturado, tu fuerza del alma caerá en picada. Si llega a cero, ya no podrás abandonar el mundo de Florecer Espiritual. Invocador, escapa inmediatamente. Logan, que estaba relajado hace un momento, se quedó mudo. ¿Eh? Capítulo 4. Guía de almas. Cuando tienes una racha de mala suerte, puedes ahogarte incluso bebiendo agua fría. Logan tenía exactamente esa sensación en este momento. ¿Qué demonios se suponía que era esto? ¿Encontrarse con Thresh solo para activar el códice? Espera. Logan de repente se dio cuenta de algo. ¿Realmente se estaba encontrando con Thresh por pura coincidencia? Al observar a la deidad de la montaña de la prisión púrpura mirándolo con ojos brillantes, la boca de Logan tembló un par de veces. Y las siguientes palabras de Thresh le dieron la respuesta, borrando toda duda. Después de todo, no ha sido un viaje desperdiciado. ¿Realmente hay un alma como la tuya en la montaña de la prisión púrpura? Eres incluso más fascinante que la mujer que vi la última vez, la que llevaba una espada rota. ¿Cómo lo hiciste? En su apuesto rostro, esos profundos ojos rosados rebosaban de una alegría maníaca. Thresh echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y aspiró profundamente. Tan fragante, tan fragante. ¿Lo sabes? Mi propia alma está temblando por ti. Como un lunático enfermo e inestable, Thresh mantuvo los ojos cerrados, se abrazó un hombro con una mano, levantó la barbilla y dejó escapar un gemido estremecedor. Alma perdida, ¿qué eres exactamente? La canción que canta tu alma, nunca he oído nada parecido. ¿Desde dónde vagaste hasta aquí? Estás perdido, ¿verdad? Necesitas ayuda, y yo, da la casualidad de que puedo encontrarte una dirección. Abrió los ojos y miró directamente a Logan. La alegría en su mirada ya estaba manchada de locura. Estas deidades en Florecer Espiritual existían debido a la obsesión, y la obsesión de Thresh era la búsqueda, y el tormento. El Thresh del universo principal ya era bastante peligroso. El Thresh de Florecer Espiritual estaba en un nivel completamente diferente. Bajo la mirada de Thresh, Logan tartamudeó y lo miró fijamente sobre la cabeza de la serpiente. Después de un largo momento, Logan levantó un dedo, señaló su propia boca y balbuceó. Mudo. Ja. Thresh rió a carcajadas. Alma perdida, niño, no existe tal cosa como un alma muda. En el momento en que su voz cayó, Thresh desapareció de enfrente de Logan. Entonces, una voz sonó desde detrás de él. HSSS, el aliento bañó el cuello de Logan. Se llevó la mano a la garganta y se dio la vuelta rápidamente, solo para encontrar a Thresh inclinado, cara a cara con él. Solo entonces Logan se dio cuenta de que Thresh debía medir cerca de 3 metros. Estaban tan cerca que dolía. Al encontrarse con esos ojos teñidos de rosa, Logan se sintió como si estuviera desnudo frente a Thresh.
Excepto que lo que sentía no era vergüenza. Era un terror que no podía expresar con palabras. Esos ojos eran un abismo que devoraba su alma. No tengas miedo, niño. Esto no es dolor real. La fuerza del alma está disminuyendo. Invocador, escapa inmediatamente. Escapa un cuerno. Si pudiera escapar, ya habría corrido hace mucho tiempo. Al escuchar la advertencia del sistema, Logan maldijo en su cabeza. Este sistema de mierda, ¿estaba seguro de que intentaba ayudarlo? ¿Era una broma? Como si no quisiera correr. Si eres tan útil, dime cómo demonios se supone que voy a correr. Déjame ver qué eres realmente. Tu alma, deliciosa. Hermosa. Eres más raro que los billones de billones que he visto. Thresh sacó la lengua, se lamió los labios y extendió su larga mano hacia la parte superior de la cabeza de Logan. La mano no iba ni rápida ni lenta, pero a los ojos de Logan, el tiempo mismo parecía congelarse. Lo que Logan veía ya no era bambú púrpura. Era una tenue linterna violeta, asomando detrás de Thresh. Su adaptabilidad era realmente una locura, tan loca que era casi ofensiva. Porque en una situación como esta, Logan todavía tenía la capacidad mental para notar que las uñas de Thresh eran largas, largas como las garras de una bestia. ¿Es esto realmente en lo que debería estar pensando ahora mismo? Justo cuando la mano de Thresh estaba a punto de tocar la cabeza de Logan, una voz etérea resonó. «Detente». Un destello de luz blanca estalló. Logan sintió que su cuerpo era tirado por otra fuerza, arrastrado hacia atrás, lejos de Thresh. Pero Logan no podía girar la cabeza, porque la expresión de Thresh ya había cambiado. Su rostro se oscureció, volviéndose vicioso. Detrás de él, en esa enorme linterna violeta de aspecto antiguo, se abrieron un par de ojos. Luego, comenzando alrededor de 2/3 de la altura de la linterna, una grieta se abrió y se extendió, formando algo parecido a una boca horripilante. La fuerza del alma está disminuyendo. El alma está siendo sanada. La fuerza del alma está disminuyendo. El alma está siendo sanada. El rápido pitido del sistema martilleaba dentro del cráneo de Logan. Echó la cabeza hacia atrás en agonía, intentando gritar, solo para descubrir que ni siquiera podía emitir un sonido. Detrás de él, la luz blanca tiraba de su cuerpo. Frente a él, la luz violeta negra tiraba de su cuerpo. «Maldita sea, tú otra vez». Gruñó Thresh con frialdad. «¿Cuánto tiempo sin verte, Thresh? ¿Has contado cuántas almas has recolectado últimamente?» La voz etérea era hermosa, y había una leve sonrisa burlona en su tono. «Lárgate. Esa alma es mía. No guiar a las almas perdidas hacia su camino es mi deber, Thresh. No te lo voy a entregar. No va a suceder. ¿Cuántas veces vas a detenerme? Hasta que dejes de dañar a estas almas errantes, Thresh». La agradable voz no cedió ni un centímetro. Logan miró el temporizador de descenso, con el rostro retorcido por el dolor. 0010 0009 0008. Mientras los segundos descontaban, Logan esperaba que el temporizador llegara a 0. ¡Qué broma! Había pensado que florecer espiritual era algo a lo que se podía entrar casualmente, y que la muerte no conllevaba castigos ni consecuencias. Pero ahora era obvio que eso solo había sido Logan siendo ingenuo. Para semidioses poderosos como estos, atraparlo dentro del reino de florecer espiritual estaba completamente dentro de sus capacidades. No sabía si ser asesinado por ellos lo enviaría instantáneamente de vuelta al espacio de florecer espiritual, pero claramente este no era el momento de probarlo. Logan no sabía quién era la repentina segunda deidad, pero la luz blanca, y el hecho de que se opusiera a Thresh, dejaba clara una cosa. Quien lo ayudaba era una deidad Kanmei. Eso era una buena noticia, porque estaban reteniendo a Thresh. De lo contrario, Logan ya podría ser parte de la linterna de Thresh. 3, 2, 1. Y el tiempo de descenso llegó a su segundo final. Este descenso ha terminado. Calculando valor de exploración, obteniendo recompensas acumuladas. BZZZ. Una luz extraña apareció de repente entre el suave resplandor blanco y el pesado resplandor violeta. En el instante siguiente, Logan, atrapado entre las dos fuerzas, se desvaneció de la escena. ¡No! Con el rugido furioso de Thresh, los dos inmensos poderes chocaron entre sí. La montaña de la prisión púrpura tembló. La tierra se agitó. El lago se encrespó y rugió. Zorra, tú dejaste que escapara. Solo un poco más. Solo un poco más y lo habría logrado. La voz de Thresh se distorsionó en algo doloroso y caótico. Algo bueno, Thresh. Yo tampoco sé cómo lo hizo, pero es muy ingenioso. Me agrada. Y esta vez, te detuve de nuevo. La voz etérea soltó una suave risa de chica.
Hasta la próxima, Tresh. Será mejor que no nos volvamos a ver jamás. Viendo cómo la luz blanca se desvanecía y la cola de zorro se alejaba, Tresh habló con voz sombría. No podía hacerle nada a ella. En todo el reino de Florecer Espiritual, nadie podía hacerle nada. Porque ella era la guía de las almas perdidas, el espíritu salvador de este mundo. Y también, su enemiga jurada. En el bosque de bambú púrpura, Tresh se agachó y miró las pequeñas huellas en el suelo. Extendió la mano, trazándolas suavemente con sus dedos, con la nariz moviéndose ligeramente mientras inhalaba. No dejaré que huyas, niño. Te encontraré. Solo un poco más, solo un poco más. Hundió su mano con fuerza en la tierra. Luego la levantó, recogiendo el suelo donde estaban marcadas las huellas. Y vertió esa tierra en la linterna de su cintura. Después de eso, Tresh desapareció en el bosque de bambú púrpura. Capítulo 5. Grafitis rosas y azules. Descenso completado. Procesando liquidación del descenso. La liquidación es la siguiente. Descubierta una entidad viviente en la montaña de la prisión púrpura. Más 8 valor de exploración. Descubierta la ubicación especial lago del mirador lunar. Más 6 valor de exploración. Descubierta la ubicación especial bosque de bambú púrpura. Más 5 valor de exploración. Descubierta una deidad de la montaña de la prisión púrpura, activado el panel de personajes especiales. Más 50 valor de exploración. Liquidación de exploración en progreso, has obtenido las siguientes recompensas de exploración. Fuerza del alma más 5 panel de personajes especiales desbloqueado obtenido. Una alma aleatoria. Felicidades, invocador. En el espacio de Florecer Espiritual, Logan respiró hondo y miró su panel personal. Nombre. Logan Raza. Alma humana. Fuerza del alma. 7, 3, alma dispersa. Exploración del mundo. 1% objeto actual. Piedra de alma desconocida. Logan balanceó sus brazos y sintió un cambio sutil en su cuerpo. El malestar en sus pulmones se había aliviado mucho. Como un zaunita que había crecido en las ciudades de la infancia, Logan nunca había tenido ningún aumento tecnoquímico, era pobre y se negaba a unirse a las bandas, por lo que su condición física era pésima. Los niños pobres de Zaun estaban malnutridos. Logan no era la excepción. El denso smog de Zaun había dañado sus vías respiratorias y sus órganos internos tenían su buena dosis de problemas. Normalmente, que Logan llegara a vivir más allá de los 40 años era una gran duda. Pero ahora, Logan se sentía saludable. ¿Era este el efecto de la fuerza del alma? ¿Había cambiado su constitución? Logan miró hacia la esquina del panel. Había un icono parecido a una bolsa. Cuando lo abrió, encontró una piedra de color azul cielo dentro, que emitía un tenue brillo verde. Era hermosa. Piedra de alma, vinculada calidad. Azul, forma espiritual nivel requerido. Ninguno descripción. Una piedra formada a partir de un alma desconocida dentro del mundo de Florecer Espiritual, que contiene una energía misteriosa y poderosa. Logan. Maldita sea. Esto se parece cada vez más a un juego. Tocó usar y al momento siguiente se quedó congelado. Su cerebro recibió un impacto. En un instante, absorbió innumerables fragmentos de conocimiento. Usada piedra de alma. La piedra de alma desconocida ha liberado su poder, obtenidas memorias de alma desconocida. Habilidad extraída de las memorias de alma desconocida. Boxeo grado forma espíritu. Felicidades, invocador. Cuando Logan volvió en sí, apretó el puño. Su mente estaba inundada de conocimientos que no le pertenecían. Cómo cerrar el puño. Cómo lanzar un golpe. Cómo respirar. Juego de pies. Formas. Técnicas, memorias extrañas pero extrañamente familiares chocaban y se agitaban en su cabeza. Miró el panel y vio una nueva línea añadida. Habilidad actual. Boxeo, grado forma espíritu barra restringido. Grado forma espíritu, ¿qué tipo de nivel será ese? En cuanto a restringido, Logan lo entendió de inmediato. No era más que el hecho de que su fuerza del alma actual no podía manifestar el verdadero efecto del arte del boxeo. Miró de nuevo la fuerza del alma, y las palabras alma dispersa que la seguían eran dolorosamente obvias. Logan pensó de inmediato. Así que el siguiente nivel después de alma dispersa podría ser grado forma espíritu. Frotándose la cabeza, Logan dedujo que incluso si el grado forma espíritu no era el siguiente nivel, definitivamente estaba relacionado con la fuerza del alma. Su ventaja venía de Florecer Espiritual, así que, por supuesto, todo debía entenderse a través de la visión del mundo de Florecer Espiritual. Luego, Logan miró el otro panel, el que se había activado después de encontrarse con Tresh. En el lienzo del pergamino de tinta, había aparecido un icono en forma de corazón a un lado.
Cuando lo tocó, vio un montón de avatares completamente negros, y uno que estaba iluminado en púrpura. En el marco, Thresh lucía una sonrisa extremadamente seductora y perversa, pero sus ojos no se veían como el Thresh que Logan había visto. No eran tan aterradores, ni tan siniestros. Deidad de la montaña de la prisión púrpura, Thresh fuerza del alma. Personalidad. Etapa. Obsesionado. Estado. La deidad de la montaña de la prisión púrpura te está buscando. ¿En serio? ¿Todavía no has terminado? Logan soltó un suspiro frío. Este Thresh era realmente un maldito bastardo. No, ¿qué se supone que es esta etapa de obsesionado? Logan lo estudió seriamente por un rato, y luego casi se desmaya. La afinidad con personajes especiales era, aparentemente, una parte crucial de su ventaja. Porque Logan descubrió que cuando la afinidad de un personaje especial alcanzaba ciertas etapas, podía recibir patrocinio, apoyo correspondiente a sus habilidades. Y esas etapas se dividían así. Encuentro, 0, conocido, 100, confidente, 600, vínculo de vida o muerte, 1200, y una bloqueada para personajes masculinos. Íntimo, 2000, así que la pregunta era, ¿qué demonios era obsesionado? No aparecía en la lista de etapas, y aún así Thresh ya estaba en obsesionado con él. Logan realmente no podía entenderlo. Pero aparte de eso, también había un marco de avatar borroso, diferente de los otros negros. Logan lo miró y vio la silueta de un zorro sentado erguido. Deidad misteriosa desconocida. Fuerza del alma. Personalidad. Etapa. Encuentro, 0 estado. Persiguiendo mariposas alegremente en florecer espiritual, G. Deidad misteriosa desconocida. Ni siquiera me voy a molestar en burlarme de ti. Logan se quedó sin palabras. Puede que no conociera cada detalle del lore de League, pero tampoco es que no supiera nada. Al menos sabía cómo eran las skins. Así que la que me salvó antes fue Ari. Logan se acarició la barbilla, curioso. En aquel entonces, durante el evento del Festival de Florecer Espiritual, el cliente de League incluso había hecho una actividad especial, básicamente un minijuego estilo novela visual. Incluía al primer grupo de campeones de Florecer Espiritual. Logan había coleccionado los iconos y gestos de Ari, Ligia y Kindred en ese entonces. Y honestamente, Florecer Espiritual fue realmente uno de los mejores eventos de aspectos de Riot, así que Logan no estaba familiarizado con Ari y Florecer Espiritual en absoluto. En ese minijuego, Ari era adorable. Su tono era juguetón, su personalidad animada y brillante. Al recordar la voz etérea de antes, Logan inmediatamente obtuvo una imagen clara en su mente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Thresh? ¿Has contado cuántas almas has recolectado últimamente? Sí. Realmente era agradable. Muy linda. Mierda, todavía no he reclamado todas las recompensas. Pensando en Ari, Logan volvió de repente a la realidad y abrió rápidamente el códice, encontrando a la serpiente gigante púrpura. Al activarla, Logan recibió 2 puntos de resistencia y 2 de fuerza. Pero tras reclamarlos, se dio cuenta de que su fuerza del alma seguía siendo 7, 3. Eso le dio a Logan una nueva comprensión de la fuerza del alma. No era solo un número que se sumaba con aritmética simple. Después de terminar todo, Logan salió del espacio. Aunque todavía le quedaba un intento de descenso, Logan decidió que no descendería de nuevo por un tiempo. Después de todo, Thresh lo estaba buscando por todo Florecer Espiritual. No había forma de que pudiera descender allí a corto plazo. Muy bien. Salir. Al despertar en su cama, Logan buscó su cuello y tiró ligeramente de la cadena. Un reloj de bolsillo apareció. Tenía un estilo lindo y la tapa estaba decorada con grafitis de monstruos púrpuras y azules. Logan lo abrió y comprobó la hora. Entonces se dio cuenta de que el tiempo en Florecer Espiritual no era el mismo que en el reino físico. Había pasado unas 2 horas en Florecer Espiritual, pero habían pasado menos de 10 minutos en el reino físico. Se dio la vuelta y volvió a dormirse, negándose a pensar más. Ya había recibido demasiados impactos hoy. Temprano a la mañana siguiente, Logan se levantó, tomó la bolsa de monedas que Marsen le había dado y salió. Como siempre, iba a intentar encontrar un trabajo en Zaun. Zaun por la mañana era un poco menos caótico, pero las calles de los callejones todavía tenían muchos cadáveres tirados por ahí. También había muchos mendigos en los callejones, envueltos en harapos con un cuenco roto frente a ellos. De vez en cuando, una parte del cuerpo asomaba por debajo de la tela. Podías ver piel que se había vuelto púrpura y se arrugaba en un bulto, horrorosa de ver. Logan se obligó a no mirarlos y saltó ligeramente sobre ellos. Su ritmo se volvía cada vez más rápido.
Logan se dio cuenta de que su cuerpo realmente había cambiado drásticamente. Había mejorado visiblemente. Pero, ¿cuál era el límite? ¿Qué tan fuerte era? ¿Qué tan rápido? Logan no tenía ninguna referencia precisa. Así que, con un cambio de pensamiento, Logan decidió buscar un lugar donde no hubiera nadie y probar sus números primero. Caminó a través del smog matutino, dirigiéndose a las afueras de los callejones, hacia una zona industrial abandonada. Tenía auténtica curiosidad por sus cambios. Cuando Logan regresó a los callejones, ya era casi mediodía. Volvió con una expresión emocionada y su cabello negro estaba un poco húmedo. Increíble. Absolutamente increíble. ¿Realmente soy así de increíble ahora? A Logan le pareció ridículo. Había pensado que con la fuerza del alma en 7-3, probablemente solo sería un poco más fuerte que una persona común. Pero después de esa prueba, Logan solo podía decir, ya no era una persona común. ¿Persona común? Podía enfrentarse a 10. Alguien que podía aplastar rocas con las manos desnudas, ¿cómo iba a ser eso común? La velocidad, el salto, incluso el tiempo de reacción, Logan descubrió que todo había aumentado. Con un cuerpo como este, honestamente, si se encontraba con Marsden de nuevo, Logan sentía que dejar que Marsden lo llevara a pelear en los fosos podría funcionar. Porque la lucha en los fosos pagaba bien. Logan encontró un restaurante en los callejones. Con el olor penetrante de la comida y el hedor desagradable que desprendía la gente a su alrededor, comenzó a meterse comida en la boca a paladas. Carne de rana sangrienta y carne de pescado estaban machacadas juntas. Era húmedo y viscoso al bajar, la textura era rara, el sabor era horrible, pero Logan aún así lo engulló en grandes bocados. En Zaun, poder comer algo que todavía estaba caliente ya era algo bueno, especialmente porque Logan estaba hambriento después del entrenamiento. Mientras Logan comía, un grupo de personas irrumpió de repente en el restaurante. El empleado del mostrador frente a Logan los vio e inmediatamente encogió el cuello. El jefe, que había estado descansando detrás de la barra, aspirando un spray púrpura y visiblemente flotando por lo que fuera eso, también saltó de inmediato. Se acercó apresuradamente, con una sonrisa aduladora y bajando su alto cuerpo frente a ellos. Honrados invitados, honrados invitados. ¿Qué viento los trae por aquí? Deja de hablar de una maldita vez. ¿Has visto a esta persona? El líder, un hombre con la cara tatuada, estampó un papel frente al jefe y exigió en voz alta. El jefe bajó la cabeza, lo miró e inmediatamente negó con fuerza. No, no. Nunca he visto a esta persona. Si lo ves, avísanos. Es importante. Sí, sí, entendido. Entonces debería quedarme con este papel y pegarlo en el restaurante. Pégalo en tu madre. ¿Crees que es algún criminal buscado? El hombre tatuado levantó una pierna y le dio una patada al jefe en el estómago. Luego se llevó a su gente y se fue. El jefe se agarró el estómago y escupió, luego volvió detrás de la barra y dio otra larga calada al spray. Su expresión marchita cambió al instante. Giró la cabeza y murmuró. Malditos animales. Desde que su gente llegó a los callejones, la vida aquí ha ido de mal en peor cada maldito día. Este mundo es cada vez más caótico. Bastardos, en serio. El jefe sacudía la cabeza mientras inhalaba, hablando solo. Logan terminó de comer, se bajó la capucha, se levantó y salió silenciosamente del restaurante. En la calle, los callejones, que no eran tan grandes, habían sido inundados por ese mismo grupo. Estaban agarrando a gente por todas partes para interrogarlos, exactamente lo mismo que habían preguntado en el restaurante. Logan se bajó más la capucha, redujo su presencia y se deslizó por el borde como un don nadie, marchándose. Zaun bajo Silco, era más extremo que bajo Vander. Bajo el control de Vander, Zaun era pobre, pero al menos no era caótico. La violencia y el desorden ocurrían principalmente tarde en la noche. Durante el día, casi nadie se atrevía a causar problemas. Pero bajo el Zaun de Silco, realmente se volvió más rico, excepto que la riqueza solo pertenecía a los varones químicos y a los fuertes. Los pobres se volvían más pobres, su entorno vital empeoraba, y podías ver a matones rompiendo y destrozando cosas incluso a plena luz del día. Sacudiendo la cabeza, Logan dejó los callejones. Parecía que ya no podía encontrar trabajo allí. Si fuera posible, realmente quería pasar de contrabando a la parte alta. Incluso si no era la parte alta, el paseo serviría. Al menos ese lugar no era tan caótico. Noche. Después de un día entero de correr de aquí para allá, el maestro Logan regresó a los callejones. Manteniendo todavía la capucha baja y su presencia mínima, se dirigió hacia su callejón, caminando a casa.
Hoy había sido otro día desperdiciado. Los trabajos normales para gente común en Zaun eran básicamente nulos. Incluso los trabajos eventuales eran en realidad solo hacer recados para bandas. No quedaban trabajos reales. De vuelta en el callejón, Logan se quitó la capucha y comenzó a subir las crujientes escaleras. Pero después de unos pocos pasos, Logan se congeló. Porque las escaleras frente a él habían sido pintadas con colores extraños. En la penumbra, esos colores fluorescentes destacaban una locura. Azul y rosa se mezclaban, y Logan inconscientemente se tocó el pecho. En su abrigo, el reloj de bolsillo tenía los mismos colores y el mismo estilo de grafiti que las escaleras. Tragando saliva, Logan de repente tuvo un pensamiento. No puede ser, ¿realmente es ella? Logan se quedó allí aturdido fuera de su habitación. TCH. No podía arriesgarse. Si realmente era ella, entonces tenía que mantenerse muy lejos. Era una lunática. Claro, en el anime y en el juego, era popular como el infierno, pero en la vida real, ¿quién querría ser amigo de una loca? Con ese pensamiento, Logan retrocedió, listo para irse. Pero en el momento en que Logan levantó el pie y dio un paso atrás, su puerta se abrió de un golpe con un fuerte estallido. Una pierna pálida y larga apareció frente a Logan. Pantalones cortos, vendas viejas en la rodilla rosada y blanca pegadas en forma de X, y botas que tintineaban ruidosamente. La gruesa puntera estaba reforzada con una placa de metal y, con un chasquido agudo, pisó con fuerza el suelo. Si yo fuera tú, me taparía la boca ahora mismo, y luego entraría bien obediente. Una voz agradable y ligera resonó. Logan retrocedió de nuevo. Bajo la tenue luz amarilla, una pistola de hojalata pintada con grafitis de colores apuntaba a la cabeza de Logan. Ella dio 2 pasos hacia adelante y su rostro entró en la luz. Llevaba un chaleco táctico corto que dejaba ver un estómago bonito y firme. Había un montón de hermosos tatuajes de nubes azules por todo su cuerpo, pero no se veían desordenados. Curiosamente, también era la típica chica de Zaun, no solo por los tatuajes, sino también por su pecho pequeño y malnutrido. Bajo el chaleco ajustado, solo había la más mínima curva. Maldita sea, el pecho de Trish era mucho más explosivo que el de ella. A ambos lados de su cuerpo tenía 2 largas trenzas azules, que casi arrastraban por el suelo. Mirando hacia su rostro, Logan vio una cara pequeña y linda, ovalada, que todavía no había perdido su suavidad juvenil. Bajo una pequeña nariz respingona había una media sonrisa dirigida directamente a él. Por encima de esa nariz había un par de ojos azules claros y brillantes. Espera. ¿Ojos azules? ¿No ojos rosados? Logan levantó silenciosamente ambas manos. Un saludo se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Powder,